Hola. Sí, 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 sí. Buenas tardes. ¿No? Venimos aceleradísimos. Bien, ahora sí. Llegamos finalmente a la actividad de cierre de este exitoso y maratónico primer Congreso Internacional de Inteligencia Artificial y Educación. Aprovecho para felicitar a los organizadores, a las integrantes del Núcleo de Investigación en Educación Matemática y al grupo del ICISTAN. Realmente se agradece muchísimo el esfuerzo que da sus frutos y tener este espacio tan necesario para poder intercambiar tantas experiencias y empezar a tratar de responder de manera colectiva tantas preguntas que nos surgen con la irrupción masiva de esta entidad de la inteligencia artificial. Bien, la conferencia de cierre está a cargo del doctor Marcel Pochulo, que es profesor de enseñanza media de matemática, física y cosmografía. También es profesor de matemática y computación, licenciado en pedagogía matemática. También es magíster en docencia universitaria por la UTN, doctor en didáctica de la matemática por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Realizó una estancia postdoctoral en didáctica de la matemática en la Universidad de Granada, en España. También es profesor titular regular de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, y de posgrado en la Universidad Nacional de General Sarmiento de Buenos Aires. Participó y participa seguramente de diversos proyectos de investigación en educación matemática, cuenta con diversos artículos, presentaciones a Le congresos apagamos el nacionales micrófono. Así. e internacionales, y bueno, ha dirigido y dirige tesis de grado y de posgrado. Bueno, mi agradecimiento por estar acá. No saben lo que es estar en la última, no sé Pedro si esperan esto o lo que prometió Vero que era después, porque a veces uno dice, ¿qué decir cuando estamos al último de todo lo que se dijo? Sí, mi agradecimiento a todo el equipo del NIEM por este fantástico evento, a Vero que estuvo soportando mensajes 24 horas los 7 días de la semana intercambiando, a Pato con el cual intercambiamos con amistades, cuestiones, ahí mi agradecimiento y a todo el equipo. Yo para no hacerles más difícil la tarea, porque me va a interesar que miren más allí, me siento y para que no les resulte al equipo engorroso, comenzamos este recorrido y digo a grandes cosas que vamos a hacer. Me interesa, hay una cuestión personal que me interesa, sé que no todos somos del área de matemáticas, entonces quiero tomar algunas cuestiones generales. A mí lo que me interesa es la posibilidad que tengo con inteligencia artificial en el diseño y reformulación de las consignas que les damos a los estudiantes, básicamente porque no puedo seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo porque me cambió todo el contexto. Entonces, en eso quiero enfocarme y en particular, cuando uno no tiene formación pedagógica, cómo yo puedo aprender de educación matemática o de otras áreas en particular, cómo me puedo traer y alimentarme un poco de inteligencia artificial y cómo puedo aprender básicamente de otras ciencias. Digo de otras ciencias porque en educación matemática no está centrado en la idea que tenemos de la resolución mecánica de ejercicios. Hoy en día, si lo veo en los diseños curriculares, es pensar una matemática para la vida cotidiana y cómo puedo ayudar a mis estudiantes en una acción tutorial. Esta idea de quitarme esta imagen de que el profesor, el alumno aprende solo del profesor. No, si trabajas bien con inteligencia artificial, con prompts adecuados, puedes hacer que actúe hasta mucho mejor que nosotros en una acción tutorial para aprender. Entonces, eso van a ser así unos tips que uno va a tener. Quiero hacer una mirada a los próximos años y ahí le pedí a Leonardo sacar una imagen de profesores de matemática. Todavía no aprendió que los profesores deberían mirar todos a la cámara. Si ustedes lo miran, está generado por Leonardo esto, y no los hace con los ojitos iguales. Algunos son más grandes que los otros. Esto es lo que me llama la atención cuando miramos. Bueno, más allá de esa anécdota, lo que me interesa es que somos profesores de matemáticas y si miramos, no voy a mirar a los de mi edad o más, que todavía estamos en el sistema, porque miro los próximos años,
y pertenecemos a diferentes generaciones. Uno dice, bueno, tengo la generación X, donde se criaron o nos criamos con discos de plástico y los biblioratos y teníamos otro sistema. Están los millennials ahí de por medio, donde aparecen, ahí aparecen, ¿viste? Algunos, los más recientes, generación Z, que están, y todos ellos tenemos que estar enseñando a una generación alfa. Y esa generación alfa, si uno lo mira, son alumnos hiperconectados, independientes, tecnológicos, visuales, diversos, y le vamos a poner algunas contras ahí de por medio. Menor capacidad de atención y concentración. Son más inteligentes e hiperespecializados en lo que a ellos les interesa, pero menor desarrollo de la creatividad y la imaginación. Y podríamos una larga lista, ¿no? Menor tiempo para la socialización. Entonces esto me cambia. No puedo estar pensando, cuando estoy enseñando, voy a hacer pesar así entre habilidades matemáticas y habilidades blandas. Y esas habilidades matemáticas no las puedo seguir pensando en el modo que enseñaba ni siquiera el año pasado o anterior. Tengo que modificar todo ese sistema. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial me plantea un nuevo rol del profesor. No puedo estar enseñando lo mismo y no puedo... esto cuesta en el sistema de creencias de los profesores que cambiemos este sistema, ¿no? Y cuando uno pone el foco, uno dice, tengo la posibilidad de inteligencia artificial, esta idea de decir, resolución de problemas, ya lo sabemos. No, no, me interesa resolución de problemas auténticos, no la resolución de ejercicios. Una definición así muy fácil para nosotros, voy a entender que es un problema cuando yo me encuentro ante una actividad y no sé lo que tengo que estar haciendo. Ahora si yo dice, esto es un sistema de ecuaciones, listo, abajo es un ejercicio. Pero esto es resolver, tengo que calcular la media, la moda y mediana, dejó de ser un problema, pasó a ser un ejercicio. Pero tengo que desarrollar creatividad e innovación, tengo que combatir con inteligencia artificial, tengo que desarrollar pensamiento crítico, en eso quiero poner algunos puntos. La capacidad de aprender a aprender, que lo puedo hacer, tanto el profesor como del estudiante, con todos los recaudos que escuchamos en estos 2 días, ¿no? El aprender a trabajar con otros, dado que nos volvemos últimamente casi solitos con el celular trabajando, la educación en valores y empatía y por sobre todas las cosas, competencias digitales. Ahora, hacemos un pasaje muy rápido. Uno dice, ¿cómo interactuamos con, porque esto ya lo contaron todos mis expositores anteriores, cómo interactuamos con la inteligencia artificial, al menos en educación matemática y desde mi perspectiva? Si yo pertenezco a una generación digitalmente inmigrante, lo tengo en mi contexto, decía, no, la inteligencia artificial no sirve, no te ayuda a desarrollar el pensamiento, era mejor como trabajábamos antes. Claro, va a haber poco diálogo y no va a servir en ese caso. Si tengo algo de predisposición, voy a casi usarla como cuando usaba Internet, Google, y buscaba información, incluso sin tener el recaudo que el mismo ChatGPT te pone diciendo, ChatGPT puede cometer errores, te lo dice de fondo y uno se cree lo que está de fondo. Si tengo algo de experiencia, y acá lo digo así con una dosis de maldad, experiencia, que a veces no es lo mismo 1 año de experiencia y 29 de repetición, porque muchas veces uno dice, a mí me decís, tengo 30 años de experiencia, y uno dice, 30 años de experiencia significaría que, mirá que lo tenés que... No, hay veces es 1 año de experiencia y 29 de dar lo mismo, entonces guarda con eso. Hay un intercambio interesante, pero si uno tiene conocimientos del área, yo voy a decir educación matemática, pero lo generalizaría a cualquier otra área de enseñanza, ahí es cuando las consignas, si yo miro, se logran mejorar bastante. Y como decía Philip, tenemos que ser competentes casualmente para esta interacción con inteligencia digital. Y quiero ponerme con algunos ejemplos. Vieron que a lo largo de estos 2 días, miles de veces todos hablamos de los prompts. Quiero tomar alguna cuestión porque esta es mi perspectiva, nada más. En el área de educación matemática, a mí no me sirve tomar los prompts que aparecen en la red y que uno dice, mira, esto funciona bien. No, porque no está teñido con tu realidad. Entonces, para algo hay toda una ingeniería de prompt al respecto y uno aprende de por medio. Quiero detenerme en esos detalles
¿Qué cosas puedo, los que no son del área de educación matemática lo adaptan a su área, pero qué cosas para mí sí son importantes y en el trabajo que hicimos con estudiantes y con profesores? Uno sabe algunas estructuras que a nosotros sí nos funcionaron, tanto para estudiantes, que les decimos cómo trabajar con ese prompt, ya les pongo un ejemplo concreto y después vemos qué es lo que hace, porque tampoco es maravilloso solo teniendo estos puntos, ¿eh? Hace falta bastante interacción. Uno debe identificarse y describir el rol y el objetivo, a veces o soy estudiante o soy profesor, brindar el contexto de la tarea, qué es lo que yo quiero estar haciendo. Quiero diseñar un proyecto, un problema, quiero reformular un problema, no, quiero aprender a resolver determinados tipos de problemas. El rol que yo le voy a pedir a la inteligencia artificial. Hay veces en los estudiantes tienden a preguntarle directamente a inteligencia artificial por la resolución de un problema, que es muy diferente que le diga, mira, yo quiero que adoptes un rol de tutor, que no me corrijas los errores, sino que me hagas preguntas para que me lleven a reflexionar. Les puedo asegurar que el modo que se comporta mucho mejor que nosotros como profesores, que tendemos a darle la respuesta correcta al estudiante. Les voy a poner algunos ejemplos de lo que ocurre en esto. Especificar claramente lo que uno necesita y explicar para qué uno lo necesita. Ya lo vemos con un ejemplo particular sin quererlos cansar, ¿no? Entonces, vamos a articular. Voy a reformular un problema. Imaginemos, traigo a colación uno que es desde la primaria, que uno trabaja. No es mi intención hacer la crítica de los libros que saco de internet. Es tomar algo clásico y uno diría, a ver qué es clásico dentro de matemática, razones y proporciones. Hay veces asociado regla de 3 simple, así a lo ejercicio básico con esto que desde primaria. Tomo uno porque está en internet, pero no es la idea de criticar el texto, ¿eh? No lo hago con esa intención, porque son siempre colegas. ¿Qué hacíamos en alguna época en particular? Y resolvíamos este tipo de problemas. Te daban todos los datos, problemas totalmente determinísticos. Te dicen, mira, 1 litro de pintura rinde 3 metros cuadrados. Completa esta tablita, y era completar números. Si tenías la pintura, si tenías la superficie, obtén ese cociente, y ahí se terminaba. Un clásico ejercicio que, si lo miro desde diseño curricular, uno dice, está muy malo, pero es clásico, que aparecen. No solo que es clásico, que si le pido a inteligencia artificial que me tire un problema, me da cosas así, ¿eh? O sea, casualmente, si se lo pido a ChatGPT, me da algo espantoso de esa manera. Espantoso en el buen sentido. Si me miro de educación matemática, uno dice, no voy a formar a alguien crítico con esto, ni lo formo para la vida. Entonces, si uno dice, bueno, ¿pero qué quiero dar? Quiero dar magnitudes y unidades, razón, y uno diría todos los temas dentro de matemática que quiero desarrollar, proporción, teorema de Tales y un extensísimo etcétera. Cuando le pedimos a inteligencia, y acá vamos con un ejemplo, este va a ser denso en la lectura, pero los pongo a propósito. Quiero ahora el prompt. Entonces, en ese prompt lo que voy a pedir es esto. Es decir, voy a poner un ejemplo de prompt para esta actividad. Entonces uno dice algo así. Hola, soy Marcel, profesor de matemáticas en una escuela secundaria, enseñando a estudiantes de segundo año sobre el tema de razones y proporciones. Voy poniendo estos puntos que yo decía que colocar. Pero esto revela que yo sé cosas de educación matemática de fondo. Son estudiantes que están acostumbrados a trabajar con problemas abiertos, a tomar decisiones y fundamentar sus ideas. Asimismo, razones y proporciones ya fue abordada en el nivel anterior, en primaria. Y pretendo profundizar los constructos matemáticos que están detrás del tema, tienen acceso a internet y saben usar software matemático como GeoGebra. Necesito que actúes como un especialista en educación matemática para ayudarme a reformular un problema de un libro de texto. El problema original se presenta, y estos ya son conocimientos míos de educación matemática, se presenta en un formato tradicional, centrado en reglas y procedimientos. Quiero transformarlo en un problema realista y contextualizado, con preguntas que reflejen situaciones del mundo real. Claro, ahí viene todo lo que yo quiero decir, son mis conocimientos que están de fondo. Estos prompts no los voy a encontrar en internet, así que me sirvan. No, lo construyo porque yo quiero para este contexto en particular. Bueno, le cuento qué es lo que quiero y le cuento para qué. Estas modificaciones permitirán a los estudiantes enfrentar problemas más cercanos a la realidad, a pesar de gastarse uno con toda esta sanata, así, diciéndole a alguien qué es lo que uno quiere. Cuando lo vemos después de ese prompt, es
regular lo que ofrece el texto. Si a alguien se le terminó una serie de Netflix y lo busca, lo tengo en internet, está contado cómo lo hago la interacción. En internet está en un video de YouTube que lo tengo ahí, hay muchos al respecto. Está este problema, toda la interacción. Lo que quiero contarles es cómo se llega a reformular ese problema a algo que sea algo más interesante. Y me comporto, como recién decían, vieron que ChatGPT se comporta súper condescendiente con nosotros, siempre es amable, uno también lo hace igual, es decir, me agrada y ha cambiado mucho la actividad. Mentira, o sea, uno es tan falso como es ChatGPT con nosotros. Mentira. Y ahora empieza, sin embargo, y ahí viene, no estoy de acuerdo con presentarla tan pautada, guiando, porque a pesar que le pedís la reformulación, lo hace sumamente pautado, con todas las definiciones, y entonces ahí le vas dando palo a lo que le estás diciendo y le decís más cosas, ¿no? Por ejemplo, que le das el dato, porque en el problema, cuando pide la reformulación, conserva los datos del problema. Te dice, 1 litro de pintura cubre uniformemente 3 metros, lo cual eso no necesariamente es cierto, no tenés en cuenta los supuestos, déjalo que sea alguien más crítico. También al caso leer, ¿no? Es toda la estructura de lo que uno le diría, porque es más continua, tiene muchas ayudas, tiende a ser muy condescendiente en las ayudas, y te ayuda y te ayuda, y uno dice, no, pero si yo quiero desarrollar competencias en alguien, no me sirve ese problema. Eso significa que uno sabe cosas de educación matemática. Y es más, una forma de aprender es, le pedís a inteligencia artificial que te dé las críticas de la enseñanza de ese tema en particular. Y casualmente te van a decir, está centrado en esto, son problemas determinísticos, te dan todos los datos. Y casualmente es eso lo que te ayuda a vos en ese prompt de estar colocándoselo. Después de interactuar bastante, llega una consigna final, que esto es casi como cuando uno le ayuda tanto al mismo chat para que lo haga como uno lo tiene presente, pero lo que uno quiere estudiar es decir, ¿qué pasa con este profe? ¿Cómo advierte cuándo está bien? Claro, te queda un problema así. La escuela ha decidido renovar su fachada exterior mediante un proyecto de pintura y tu equipo ha sido seleccionado para encargarse de esta tarea. Su objetivo es elaborar un informe detallado que contemple todos los aspectos necesarios para llevar a cabo el proyecto de manera eficiente, rentable y creativa. La segunda parte, que lo tira el mismo chat, uno lo podría evitar, pero eso va a depender de cómo uno está acostumbrado, porque si uno lo mira, te dice, como parte del proyecto deberás considerar diversos factores, te está diciendo qué es lo que hay que hacer. Entonces uno dice, alerta, porque le estás dando muchas ayudas. Pero eso vas a conocer tu contexto. Si tus estudiantes vienen acostumbrados muy de la manito que les resolvían todo, tampoco te vas a volver tan creativo con el primer problema que tenés la reunión de padres al día siguiente diciendo, no explica nada de matemática, no le entienden nada, ni el profesor de particular le entiende. Y uno dice, claro. Entonces, por eso era el contexto de cómo estás trabajando. Entonces decís, no, si estos venían muy pegaditos con el profesor anterior, que era muy del siglo XIX dando clases, entonces déjale la ayudita, dice, incluyendo la cantidad de pintura, y te dice qué cosas habría que. Si no, te vas a la última parte que es, bueno, se espera que tu informe incluya una planificación detallada, basada en suposiciones, fundamentada. Claro, como profe te pica un problema de esto porque no tienen ningún dato y después entonces vas a tener todas respuestas diferentes de todos los grupos de estudiantes y uno dice, bienvenido al mundo real, así te va a pasar en el mundo real y vas a tener que aprender que tus estudiantes aprendan a escuchar otros y no que cuando uno está hablando, tengo allá a María Emilia que está hablando y uno dice, no, yo quiero decir, hijito, escucha lo que está diciendo tu compañera para decir, sí puedo complementar esa información, ese es el trabajo con otros, que son estas competencias, habilidades blandas que uno también tiene que desarrollar en este momento. Entonces, buscar resolución de problemas, creatividad e innovación, el pensamiento crítico, el aprender a aprender, el trabajo con otros, educación en valores y en empatía, lo haces, hay veces, con problemas sin irte muy lejos y hasta con desarrollo de competencias digitales. Vamos con una cuestión de articulación. Entonces, algunos tips, así, criterios para la interacción con estos prompts, para casualmente mejorar y hacer que estas actividades yo conozca de educación matemática y tenga una consigna que sean buenas. Si bien están en un texto que lo tenemos en internet, pero voy a algunas
pistas que a veces uno lo puede generalizar, como para que comparen los problemas que teníamos en matemáticas con lo que decimos. Cosas para las interacciones. Si el enunciado describe una situación en la vida cotidiana, plantea preguntas relacionadas con ella, evitando cuestionamientos sobre objetos matemáticos que resultan irrelevantes para el contexto. Eso lo venimos estudiando hace mucho. Y remarco esas situaciones de la vida cotidiana evitando realidades falseadas. Eso es una crítica que se hace a educación matemática. ¿Qué son las realidades falseadas? Te cuento algo que la única finalidad es hacerte una cuenta en matemática. Que jamás en tu vida pasa esto. O sea, yo detecto que el detergente que estaba usando en mi casa gasté las 3/4 partes y que todos los días gasto 1/8 de eso. ¿Cuántos días estuve usando detergente? Uno dice, eso nunca ocurre. Y ni hablar los otros que, cuando decís, una langosta hace saltos de 20 centímetros, ¿cuándo coincide? Uno dice, ¿quién le importa cuándo la langosta coincide? O sea, eso son realidades falseadas y manipuladas. Y uno dice, eso no puede ser que como profe te des cuenta que eso en la vida diaria no está. Mira, voy a poner tomados de libros, voy a tomar algunos de ChatGPT, incluso te habla de velocidad de un gas, viene bien el problema, no hace falta leerlo, ¿no? Pero, ¿qué te pide el problema de esta fórmula de SPGR? No pido, sí, o sea, ¿por qué no pensás dónde usarías velocidad de un gas, una chimenea, en última instancia? Pensalo en un contexto real, o si no, ayudate, en todo caso, con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que necesita habitualmente alguien que coloca un tubo de ventilación? ¿Qué necesitaría conocer como para hacerlo algo más real? Entonces, el problema está muy malo. Otra para estas interacciones, y digo interacciones que uno hace con inteligencia artificial, evitar pedir que se hallen fórmulas, se resuelvan ecuaciones, se tracen gráficos. Estoy pensando en problemas extra matemáticos, porque lo que uno es preparar a alguien para la vida. En su lugar, plantear preguntas que requieran usar esos objetos. Si le pido a inteligencia artificial, casualmente, dame un buen problema de funciones, lo hace tan malo como lo hacemos nosotros en los libros. Empieza, función de costo, escribe la función lineal que representa los costos. Uno dice, no, está muy mal pensado el problema. Esto es estar pautado y pedirle directamente fórmulas. Son 5 nada más, después vamos con algunos ejemplos. No proporcionar ayudas, aclaraciones o más información de la necesaria para resolver la actividad. ¿Por qué? Y esto porque coarta la libertad y las estrategias. Si yo te doy todas las ayudas y todas las estrategias, es difícil que la persona tome diferentes caminos, piense, sea crítico, decida. No, estoy colocando. Este es uno de los más espantosos, en el buen sentido, que encontré ahí en el libro de Hauler. Miren, dicen, ¿en cuánto tiempo se duplicará una inversión de interés simple con una tasa del 5% anual? Sugerencia, véase el ejemplo 6A de la sección 1.1 y exprese el 5% como 0.05. Uno dice, extremo de ayuda como para decir a alguien, no puede ser que hasta te diga dónde tenés que leer del libro y hasta que el 5% cómo lo convertís. Uno dice, me voy al extremo de ayudar tanto. Sin embargo, así lo hace inteligencia artificial hay veces. Vemos este otro es, no pautes o secuencies en extremo una actividad para una misma finalidad. ¿Qué es esto? Y cuando yo tengo un texto donde yo veo que el A lo necesito para el B, para el C, te pido pasito a pasito, encontrar la función, hace esto, hace la gráfica, es la receta paso a paso, entonces uno dice, no vas a ver desarrollo de pensamiento crítico con esto. Y vemos el último, después pasamos a algunos ejemplos. Solicita siempre la fundamentación o justificación de las respuestas, incluso aquellas para las que son rechazadas, porque hoy sabemos que lo que uno busca es argumentación, comunicación, no solo el resultado, el número, sino es, si uno mira, le pedimos inteligencia artificial de nuevo, no aparece estos fundamentos, tampoco lo voy a pelear al ChatGPT para que le ponga que fundamente siempre, pero yo sé que es un criterio para un buen problema dentro de matemática. Veamos algunas experiencias, les cuento 4 experiencias y después ahí estamos cerrando. Propuesta 1, ¿cómo nacen estas propuestas? Y estas propuestas, algunas las hemos trabajado, yo tengo el grupo de San Luis, allá que son mis colegas y compañeros de trabajo en probabilidad aplicada. Y uno podría decir, bueno, quiero tomar un caso real. A ver, puedo tomar índice de masa corporal. Y uno dice, no tengo ni idea sobre índice de masa corporal. Bueno, colócate un PRON adecuado, si uno dice, no tengo ni idea, y aprendes de paso y lo llevas a tu clase. No vamos a leer los detalles, pero te empieza a dar detalles.
Bueno, hacer la recopilación de datos y te da ayuda. Organizar una sesión para que los estudiantes tomen medida de su peso, si lo querés sobre el grupo, te da datos, te dice análisis estadístico inicial, te dice cómo analizarlo, hasta te da ayuda, te dice hasta analizarlo con R, con Python, con Excel. Vos vas a decidir qué es lo que te conviene. Visualización de los datos, crea gráficos y te da ayuda o diferentes diagramas. Yo voy a mirar algunas cuestiones también en las consignas. Recuerden los puntos anteriores. No puedo después a mis estudiantes darle un conjunto de datos y casualmente empezar a pautarlo. Decirle, usando Excel realiza una representación gráfica. Para abajo vengo. O después empiezo, realiza un diagrama de cajas y bigotes. Pero ¿por qué le estás pidiendo que realice ese diagrama en particular? Que sea el estudiante el que decida cuál diagrama me conviene. ¿Cuál? ¿Es mejor un diagrama de cajas y bigote, un histograma, un gráfico de densidad? ¿Cuál es el que me conviene? Pero dale libertad al estudiante. Selección de la distribución de probabilidad, de nuevo, ¿por qué tiene que decir pensando en una distribución normal? Pero déjalo que sea el estudiante, obviamente es el modo que vas a trabajar en clase, ¿no? Estimación de los parámetros, y esto continúa, digo, uno continúa porque es largo, y validación del modelo, y aplicaciones prácticas. Ese aviso importante es que eso después no se convierta en la consigna para darle a tus estudiantes, porque se lo estás pautando en extremo. Voy a mirar algunas cuestiones como para hacer crítica de qué pasan con estos proyectos. Miren los supuestos que nosotros hacemos para que vean lo que hacemos dentro de matemática. Estas serían todas las distribuciones que tenemos, en este caso para esta variable índice de masa corporal, y sin embargo suele ser una imposición de la consigna. Hay veces diciendo, usando la distribución normal, haga tal cosa. Pero ¿por qué no te cuestionas por qué debo usar la distribución? Liberalo. De paso aprende a decir, ¿es correcto que para el índice de masa corporal? O ni hablar si nos vamos a los cálculos de probabilidad, que hay veces sabe estar pedido, esto es lo que ha tirado inteligencia artificial, que es, no le pidas, el clásico es, calcule la probabilidad que se encuentre entre 18 y 20. Y uno dice, ¿para qué quiero ese cálculo? Solo para joderle la vida a la cuenta entre 18 y 20. Bueno, tomamos un criterio, podés preguntar a inteligencia artificial, ¿cuáles serían parámetros adecuados? Esto es lo que tira para que casualmente inteligencia artificial te dice, podrías analizarlo según la Organización Mundial de la Salud, que se encuentre en un índice de normalidad. Eso suele ser la imposición de la consigna. Calcularlo entre 18.5 y 24.9. Déjalo liberado, que sea la persona que decide. Ese sería un buen cálculo. Y ahora no solo eso. Hice el cálculo, y eso 66,43%. ¿Eso es bueno o es malo? Porque si no me quedo librado a que saca la cuenta para joderte la vida, que hagas cuenta. No, sé crítico. ¿Eso es bueno o es malo? Te lleva a buscar más información, compararla con otras distribuciones. Con el mismo criterio, uno podría decir, bueno, podés sacar que sea mayor a el índice de obesidad, que se encuentra por encima de 25, ya el resto después cuenta. Uno puede sacar cuentas o no. Y de nuevo, ¿es alto, es bajo? Me dio casi un 30%. ¿Eso es malo, es bueno en este contexto que se encuentren por encima o sea, por el grado de obesidad? Lo tengo que ver en el contexto. ¿Eran estudiantes, eran de 18 años? ¿Qué leo? O que está de grado de obesidad 2, que estás por encima de los 30. Pero no es una imposición de la consigna, sino es algo que déjalo abierto y que sean los estudiantes los que propongan esto. Entonces, busca inteligencia artificial, haz lo que quiera, pero ahora empezás a analizar y usarlo para analizar datos de por medio. Propuesta 2, lo tomo de ingeniería para ver cómo hay veces se reformulan. En el libro naranja de enfoque por competencias menciona y comparto, dice, mira, este es el método tradicional para enseñanza transformada de Laplace. Ni lean, eso está en ese texto diciendo, ese era el método tradicional, empiezo. Que casualmente cuando uno empieza con esto les dice a los estudiantes, tranquilo que ya lo van a entender cuando hagan un problema, porque claro, uno dice, copia a 4 manos esto sin entender. El mismo texto que comparto te dice, mira, un método alternativo sería trabajar de esta forma. ¿Cómo podemos modelizar y resolver el funcionamiento de la suspensión en un auto? Así todo está mal enunciado todavía dentro de matemática porque es casi buscar una respuesta que no me dice mucho más. Puedo reformular y trabajar con inteligencia artificial haciendo estas interacciones y se logra una buena propuesta después de unas cuantas interacciones
y con todos los criterios anteriores, definiendo cuál es el contexto, qué saben hacer los estudiantes, y te tira algo así. El sistema de suspensión de un vehículo es crucial para garantizar una conducción cómoda y segura. Este sistema debe absorber las irregularidades del terreno y proporcionar estabilidad, afectando tanto el confort. Esa es toda la sanata que te ponen del problema inicial. La optimización de ese sistema es un desafío importante en la ingeniería automotriz y ahora dice, realiza un estudio con su correspondiente informe y fundamentos matemáticos donde analices diversos factores que influyen en el rendimiento de la suspensión. Te da ayuda, decide si le pongo o no las ayudas. Estos factores pueden incluir, pero no se limitan, al tipo de amortiguador, la rigidez de los resortes, la barra estabilizadora, y bueno, y te pone el grupo de ayudas. Claro, es una actividad totalmente diferente. Y si lo miramos en la misma recomendación que da la Secretaría de Políticas Universitarias, es ir de lo factual concreto a lo simbólico abstracto, trabajando con un proyecto, con modelización de por medio. De nuevo, insisto, esto no sale con la primera interacción, esto sale de remarla bastante. En este momento va a aprender, obviamente, inteligencia artificial generativa, pero sale después. Miro algunas cuestiones. Puedo usar los prompts adecuados, yo como profesor, si no tengo ni idea qué hacer, o el estudiante, si le pido que no me haga la tarea, sino que me oriente qué hacer. Lo puedo usar de esa forma. Y da una guía interesante, porque te empieza a decir, mira, primero tenés que comprender el problema, lee la consigna cuidadosamente para asegurarte de que la entendés, investiga sobre el sistema de suspensión, y viene todo un detalle. Definite el caso particular, selecciona un vehículo específico. Esto está pensado como si fuese yo estudiante, ¿no? De ingeniería, y ya tengo determinados conocimientos, le puse un PRON adecuado, que le enseña el profe también a trabajarlos, y entonces te dice, mira, puede ser un tipo de automóvil común y te va dando algunas ideas, pero no te resuelve, porque si no, también te perdés si no sabes qué hacer con esto. Y viene el detalle, ¿no? Recolección de datos y empieza, busca datos, ahí está, busca datos relevantes sobre los factores que afectan la suspensión y va dando un detalle para el caso particular. Es más, desarrollo del modelo matemático y te da los desarrollos, qué modelos podrías estar empleando, cómo se analizan los resultados, hasta te dice cómo se podría presentar el informe que deberías trabajar, como para decir, bueno, podés hacerlo de esa manera, revisión, y da un detalle interesante, conocimientos que deberías tener al respecto de esto, o que te involucra, uno dice, o lo veo como profesor, como una propuesta para trabajar en el aula, o lo veo como estudiante si me lo tiraron como un proyecto. No tiene datos, entonces no me lo va a resolver así solo de inteligencia artificial. Esta es una propuesta para los que dicen, ay, todo está en contexto extra matemático. Acá, los que no son de matemáticas y se tapan un ratito los ojos, así diciendo, vemos que serían propuestas ahora en un contexto intramatemático y lo veo para escuela secundaria. Ni siquiera estoy pensando, allá del profesorado. Esta es una consigna que la mejoramos con inteligencia artificial y la consigna es esta. En el estudio de funciones polinómicas resulta interesante observar cómo varían las curvas generada por las funciones cuando se alteran ciertos parámetros, mientras otros se mantienen constantes. Particularmente es posible mantener fijo un coeficiente principal y el término independiente de una función polinómica, variando los coeficientes intermedios para analizar el comportamiento y las propiedades. Entonces, desarrolla un estudio detallado y fundamentado matemáticamente sobre este fenómeno, explorando las características y patrones que emergen en las curvas al cambiar estos parámetros. Se espera un informe que presente tus hallazgos y análisis, proporcionando una comprensión profunda del comportamiento de esta familia de funciones polinómicas. Lo hicimos con estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria, con un grupo de profes de mi universidad, como para que no les quede así pakistaní avanzado, es esto. Si le pedimos a inteligencia artificial que actúe como un tutor, que no me diga la respuesta, es muy condescendiente y dice cosas lindas. Dice, claro, estaré encantado de ayudarte y reflexionar sobre este problema. Comienza por considerar una función polinómica específica, por ejemplo, una función cuadrática, y piensa en cuáles parámetros pueden variar y cuáles mantener constantes. Observa cómo cambia la gráfica de la función cuando modificas estos parámetros, qué patrones o comportamientos emerges, puedes identificar alguna relación entre estos cambios y la forma general de las curvas, y te sigue más. Recuerda que parte del proceso de modelización es
formular tus propias hipótesis y probarlas, trata de visualizar las curvas y utilizar tus conocimientos en cálculo y álgebra para analizar cualquier regularidad que notes, anota tus observaciones y piensa en cómo podrías fundamentarlas matemáticamente. Estoy aquí para discutir tus ideas y ayudarte a profundizar en tu análisis, pero quiero que intentes explorar diferentes caminos y enfoques por ti mismo. Y dice, me encantó. Ojalá que los profes actuaran así. Uno dice, está bien cuando le pediste un prompt, no que te lo resuelva. Le muestro así una idea para que quede. Si hago las funciones de segundo grado, no es tan obvio darse cuenta, y hay que transpirar bastante, que el extremo, al variar el parámetro b, el extremo en realidad describe otra parábola. Si se lo pido, que esa hipótesis es correcta, si se lo pido a inteligencia artificial, con esto no lo encuentra entre eso. No me dice cosas malas, pero me dice cosas triviales. Me dice, no es algo. Entonces, esto me sirve para saber si el problema es un buen diseño, para que no sea, uno dice, bueno, solo me limité a copiar algo que tiró inteligencia artificial. Si lo veo en las polinómicas de grado 3, solo muevo el parámetro b, los extremos relativos parecen estar en una polinómica de grado 3. Si le pido a inteligencia artificial, cosas muy triviales que no aportan nada, son muy generales. Yo puedo hacer esa hipótesis, para mí se mueven más o menos, es lo que han dicho los estudiantes, se mueven más o menos en esa función. Y si se lo pregunto a inteligencia artificial, me dice que no está tan seguro. O sea, no está tan seguro de que sea así, pero bueno, dice en resumen, los puntos críticos parecerían estar así, pero eso no estaría tan seguro. Te da una respuesta y no es un problema para la licenciatura en matemáticas. Si no es cuestión de observación, como para las últimas, si yo moviera el parámetro C, la otra aparece así de nuevo. Los alumnos se juegan a decir, para mí es una cúbica y es esa el formato de la cúbica, lo cual no es cierto, pero se parece bastante, da lugar a experimentar y un problema que cambia la naturaleza a lo que hacíamos antes, que era muy, muy sesgado. Vamos a la última propuesta, como uno reformula. Esto lo tomo de un libro el de Hausler y Paul. Me sitúo en ciencias económicas, un clásico problema donde te doy datos, una tabla de datos, y de la tablita de datos analizar demanda. Uno dice funciones. ¿Qué ocurre? Lo cambiamos, le pedimos a inteligencia artificial, decía, mira, lo vamos a reformular y te pone el problema. La sanata inicial está más o menos bien, le pongo un poco más de letras, pone la tabla, que es la misma tabla, y ahora vienen las consignas. Te dice, utilizando el método de mínimos cuadrados, encuentra la función de demanda que mejor se ajusta a los datos proporcionados. Considera un modelo lineal para tu análisis. Uno dice, ya vengo mal, siendo que le había puesto todo, no me lo pautes, no me digas. Presenta los cálculos detallados y el procedimiento seguido para obtener la función ajustada. Claro, porque uno le pedía que fundamente la respuesta. Uno dice, no, eso es muy tradicional. Acá se va de mambo porque empieza ahora, analiza el comportamiento de la demanda a partir de la función obtenida. ¿Cómo se espera que varíe la cantidad demandada? Uno dice, bueno, eso está bien. Discute posibles implicancias económicas de los resultados obtenidos para la empresa. Por ejemplo, ¿qué estrategia de precio? Uno dice, no, esto ya, de no ser que lo trabaje con el profe de economía, entonces se me fue. Acá con el mismo criterio, basándose en el análisis anterior, propone una estrategia de precios. Uno dice, se me escapó a mí de matemática esto, entonces, no, que están acá. Bueno, y te intenta venderlo. Este enunciado contextualiza mejor la situación. Es cierto, la contextualiza, partíamos una de esas y la mejoró un poquito, pero le falta bastante. Les cuento como para cerrar la reformulación. Esta es la descripción del contexto, son para estudiantes de ciencias, fue una actividad real que hicimos, de ciencias económicas, saben manejar GeoGebra, y trabajan con gráficos de dispersión. También los objetivos, nos ayudamos hasta que los mejores inteligencia artificial que sean cognitivamente exigentes. Vieron que nos cuesta un montón, fundamentalmente los de matemática, querer sacar objetivos que sean lindos, que no sean propósito, que no confunda el objetivo con la actividad que uno tiene que estar haciendo. Tendemos a colocar así como 10 objetivos, que casualmente es pasito a pasito lo que hay que hacer, y en eso lo ayuda bastante bien. Y entonces la actividad queda algo así. No lean la primera parte, pero elabora un informe detallado sobre el comportamiento de la demanda del producto, incluyendo fundamentos matemáticos y económicos.
Considera también el análisis de la función de ingresos por ventas. Hacemos un pasaje para los que no son necesariamente de matemática. Es diferente al modo en que uno analiza la función. Estamos pensando primer año de la escuela, de la universidad. Ya, tengo un diagrama de dispersión. Hoy me puedo ayudar con software y uno diría, el lineal podría ser, pero no tiene un buen ajuste. Habitualmente los profes te dicen, no, ajuste por mínimos cuadrados. En primer año no, porque no viene. Bueno, con el mismo criterio uno diría, no uses tu celular hasta que vos no sepas cómo diablos transmite las señales y todo lo que hace de fondo, porque es la idea de decir, si no sabes ajustes por mínimos cuadrados, entonces no hagas estos ajustes. Cuando llegaste a estadística no te enseñan a hacer los ajustes de todas las curvas, entonces te quedaste así en un bucle. Uno dice, pero lo podés hacer y entender qué significa un coeficiente de determinación. Uno diría, mira, y ves otro tipo de funciones. Esa es la potencial, 93%. Miro, esta es una logarítmica, 99,72%, me está bastante bien. Esta es una exponencial, 99,92, está bastante bien. Esta es una polinómica de grado 2, estaría bien, pero tendría que hacer un recorte en algún momento porque comienza a crecer, entonces son los fundamentos que uno tiene que estar dando. La polinómica de grado 3 me queda fantástico, puedo dar el fundamento. Claro, son 4 puntos no alineados del plano, pasa una única polinómica, pero tendríamos que hacer un recorte, hasta sirve para pronosticar hasta. Entonces no me da una única respuesta. Y no me varía tanto si uno quiere analizar, supongo que me quedo con el modelo exponencial. Y uno dice, ¿qué puedo analizar? Puedo analizar la elasticidad, por ejemplo. ¿Pero eso lo ve en economía? No, lo podés ver en matemática y no te vas a matar por aprender algo nuevo. ¿Qué es esto? Y mira, la variación que tienen los precios, cómo se ve afectada la variación de la cantidad. Elegí vos un precio, $15 aumentó un 10%. ¿Qué pasó en ese contexto? Mira, la cantidad fue algo sensible, se disminuyó un 11,54%. Y eso tiene una forma de hacerlo matemáticamente, lo interpreto estos índices, mira, por cada 1% de aumento del precio, en ese contexto la cantidad disminuye un 1,15. Claro, hay veces como profe me pica un poco ver estas cosas porque uno dice, lo tienen que dar los de economía. No, tenés que dar, si estás dando en la carrera de economía, vas a tener que estudiar vos también economía. Decir que es elástica, que no siempre se comporta así, porque si ahora elijo otro precio, como 8, aumento un 10%, pero acá disminuyó, no fue tan sensible, eso se llama inelástico, y tiene interpretaciones de por medio, y puedo ver las funciones de ingresos por ventas, y ver por ahora, antes que uno vaya a ver derivadas, los máximos, mínimos. Claro, uno diría, así no se enseña funciones. No, no se enseña como a mí me lo enseñaron en una época que a lo mejor no había ni siquiera computadora. Bueno, usa inteligencia artificial y pregúntale cuáles son los errores que hay en la enseñanza de funciones para las carreras de ciencia económica y mira tu experiencia. Y te empieza a relatar falta de contextualización económica, no relacionar las funciones con aplicaciones y problemas económicos reales, enfoque exclusivamente en procedimientos algebraicos, no vamos a hablar los detalles, insuficiente uso de herramientas tecnológicas, descuido de la visualización gráfica, introducción inadecuada de funciones específicas, falta de práctica en resolución de problemas aplicados, evaluaciones focalizadas en el cálculo mecánico, desconexión de registros de representación en los diferentes registros gráfico, algebraico, tabular, negligencia en la interpretación de gráficos económicos, ignorar el aprendizaje autónomo, desconexión entre matemáticas y economía y un largo etcétera que te lleva a decir, bien, tengo posibilidad de aprender, hay veces con inteligencia artificial, lo que reportan de las investigaciones. Y para llegar a la sorpresa que nos tenía preparado todo el equipo del IEM después, vamos con unas reflexiones finales. Cuando trabajamos con inteligencia artificial, uno requiere de una mentalidad abierta y creativa por parte nuestra para poder interactuar. ¿Requiero conocer de educación matemática? Sí. Las líneas y enfoques teóricos que hay en este momento, que uno podría decir teoría de situaciones, teoría antropológica y lo didáctico, no matemático, enfoque ontológico, semiótico, sí, pero te es insuficiente. Hace falta criterios para incorporar las TIC dentro del aula para que sean eficientes, inteligencia artificial en este momento, cómo interaccionar en el aula en la nueva realidad que tenemos, que lo estuvieron diciendo todos los que estuvieron antes que yo en sus experiencias, y criterios para estas consignas, porque eso es el que te permite interactuar con inteligencia artificial en estos prompts
muchos y a modo fractal se vuelve esto de las interacciones para que, al menos en este momento, salga algo bueno. Pero si uno mira entre inteligencia artificial y educación matemática, uno debe aprender a utilizar la inteligencia artificial generativa para transformar esas tareas rutinarias que nosotros hacíamos en problemas mucho más abiertos y desafiantes, que es lo que uno busca promover un enfoque más acorde a las tendencias actuales que tenemos en educación matemática y enseñarles también a los estudiantes, a nuestros estudiantes, a utilizar esta inteligencia artificial generativa como guía para desarrollar su pensamiento crítico, no para buscar la respuesta, sino que poder aprender y lo puedo hacer tranquilamente. A mí me gusta esta frase de Steve Jobs porque la creatividad simplemente consiste en conectar cosas y acá uno puede decir, ¿nos va a suplantar inteligencia artificial? Lo que pasa es que nosotros, lo pongo hacia adelante esa imagen, somos los que conocemos el contexto de donde estamos estudiando. Sabemos cuáles son los objetivos que nos proponemos. ¿Cuál es la consigna que quiero trabajar? Darle coherencia a cada una de esas partes. Y como decía una de las exposiciones, Soledad Pera hoy, es el contexto, es la tarea, es el usuario, es la experiencia, que es la que nosotros tenemos, es la que nos permita que sea único y no, digo, único para cada una de las instituciones, qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Infinitas gracias por la paciencia y quedarse hasta esta hora. No me tuviste que retar. Aquel grupo no puede preguntar porque son mis compañeras de trabajo, todo el grupo de San Luis están inhabilitados. Libre. No, por eso. Gracias. Marcel, comentaste varias veces el esfuerzo en la interacción para promptear cada vez mejor y conseguir eso que finalmente resulta. Pero yo me imagino que vos eso lo haces en dos patadas, o sea, no tenés tanta interacción. Vos agarrás el libro de Fäusler o cualquier otro libro y decís, esto ya sé cómo es, pum, y lo haces. ¿Entendés? Sí, la interacción, lo que pasa es que yo conté las interacciones es porque me pongo en la postura del profe que no sabe nada, tiene algunas ideas nada más, entonces para llegar a algo bueno tenés muchas interacciones. No significa que quienes sabemos educación matemática lo hacemos todo bárbaro, nos equivocamos un montón, pero al menos tenés claro decir hacia dónde vas y lo que miramos es esto. Lo que sí ha cambiado es de las diferentes generaciones que tuvimos, ChatGPT, pero cualquiera de las inteligencias, ha mejorado mucho en los últimos tiempos. No es lo mismo meses atrás a hacer las mismas interacciones ahora. Es impresionante el modo en que el sistema aprende por las mismas interacciones que uno está teniendo. No es, antes tenías n más capi interacciones, ahora es n interacciones y acortó mucho las interacciones para que saque algo bastante bueno. ¿Probaste, una vez que ya tenías el ejercicio que te gusta, que quedó como querías, dárselo a ChatGPT a ver si lo resolvía? Sí. ¿Y? No casualmente es lo que uno hace, digo, o sea, porque uno lo que quiere es que no te haga. Pero por lo menos, no sé, la secuencia de pensamiento que utilizaría o... Está fantástica la pregunta. Lo que ocurre es que cuando le tirás esos problemas tan general, a lo sumo te dice lo que habría que hacer, porque como no le diste datos, imagínate si vos le decís, analice el índice de masa corporal del grupo de la escuela, entonces vas a decir, ¿cómo resuelve ese problema? Te dice lo que tiene que hacer. Agarrás de esto, preguntarle, o los medís, o le pedís de eso. Entonces, te dice cómo hacer, pero no te da la respuesta. Distinto es que vos le pongas un problema diciendo, esta es la base de datos del índice de masa corporal de los 120 estudiantes. Y si vos le pusiste la pregunta, calcule cuál es la probabilidad de que se encuentre entre 18 y lo calculó. O sea, pero ahí estaría mal el diseño tuyo de tu actividad, porque es un problema convergente y que era válido hasta unos años atrás donde no tenías tecnología, entonces estaría mal el diseño del problema. Pero los procedimientos que proponen serían dentro de la lógica.
Sí, aunque no me quiero contradecir con Vero, que estuvieran, es cierto, hay determinados problemas que va a cometer errores, pero al menos es lógico. Lo asocio cuando le estás preguntando a inteligencia artificial, lo mismo que si vos le preguntás a un grupo de personas, ¿qué haríamos en tal cosa? Que uno tira cualquier verdura, cosas buenas, acá hace lo mismo, solamente que uno tiene que ser cuidadoso, es decir, no voy a creer ciegamente que lo que me tiró ChatGPT es bueno, pero me tiró algo que me da una pista para sacarlo. Ya las chicas tomaron bien toda la exposición, que a mí me gustó cuando toman determinados problemas matemáticos, claro, cuando vos le pedís cálculos y le erra y va a sacar algo mal, eso sí, seguro. Perdón, Irene, un segundo acá, solamente para decir que en el Zoom están felicitándote por la conferencia Marcel, Marcia Silvana Figueroa, Candelaria Bondenhau y Belma Martínez. Muchas gracias por la conferencia, hermoso todo, y muy agradecido. Para los que somos profesores, profesoras de matemática, así sencillito, ¿qué IA o IAG nos recomendás para el día a día? Buena pregunta también. Yo no soy partidario de ninguna de decir, usas tal, porque esto es más o menos como, yo estoy resolviendo problemas que digan, uso la Casio 82 TL, uno dice, usa lo que se te ocurra como recurso. Acá es, porque si no me dicen, no, pero hay algunas que son más específicas para matemática. No es así en lo particular, decir, es mejor esta, no, porque lo usas para buscar, estás acostumbrado a otra, usas la ¿O otra, cuál usás? cualquiera de ellas. Seguido. A los chicos les dejamos que usen cualquiera. Otra de las cosas que sí hacemos con nuestros estudiantes, porque escuchaba hoy de qué usos les damos, como les pedimos hacer informes a los estudiantes, digo informes donde narras algo, y voy a remontarme a la época en la cual uno usaba el procesador de texto, que el procesador de texto al menos ahora te corrige los horrores ortográficos, porque uno dice, si no me doy cuenta, de no ser que lo tenga desactivado, lo que sí les permitimos a los estudiantes en los parciales, estoy hablando de UTN, sí decimos los últimos 20 minutos previo a entregar el parcial, que ellos pueden usar inteligencia artificial para mejorarla, con los PRON adecuados, para mejorar la redacción de lo que ellos pusieron. Entonces ellos ponen a lo mejor una oración de 125 palabras sin coma, donde repiten varias veces la misma palabra porque no están acostumbrados a el informe, y uno dice, es que el día de mañana van a ser licenciados en Administración Rural, por ejemplo, yo doy en Administración Rural en UTN, entonces uno dice, tienen que hacer buenos informes, ¿por qué no le voy a permitir que aprendan dentro de la misma clase de matemática un informe con fundamentos matemáticos y económicos? Entonces te elimina estas cuestiones que ante los ojos, voy a usar una expresión que compartimos allá con Pato, que nos duele los ojos cuando empezás a mirar y te dicen, porque acá se relacionan los pesos con los kilos. Ay, los pesos con los kilos, no, se relacionará el precio con la cantidad, eso te lo corrige con los PRON adecuados. Entonces usamos ahí y decimos, usa la que se te ocurra. O sea, y bueno, te da tiempo solamente a mirar algunas cosas de los informes y te quedan, y para nosotros como profe es algo mucho más adecuado. Bien, sí, tenemos una pregunta acá de María Laura Santori. Dice, Marcel, ¿cuáles han sido las reacciones de los estudiantes del secundario ante la propuesta de escribir los PROM, solicitando ayuda para entender el problema en vez de solicitar que el ChatGPT se los resuelva? Ahí voy a contar, porque es una de las experiencias de los profes que tengo de mi equipo. Hay veces creo que pasa, es mi opinión, pasa por la convicción que vos tenés como profe, cómo convences a tu grupo de estudiantes. Porque nosotros les decimos qué cosas poner, y es más, cuando les decimos, mira, que actúe como un tutor, no le pidas la resolución, intenta aprender, y lo hacen con buena onda los chicos, pero me parece que a veces pasa por el profe. Viste que cuando uno está convencido de algo, convences al otro grupo de algo y no se pone en duda. Tuvimos, pero tampoco es como para hacer un estudio ni generalizar, Pato, ahí solamente es de las experiencias que tuvimos con nuestro grupo de estudio, que sí lo llevamos a la escuela secundaria y sí lo hacemos también con los de la universidad, no del profesorado de matemáticas, sino de otras carreras. Muchísimas gracias. La pregunta tiene que ver si el ChatGPT reconoce al software GeoGebra como para ser tutor de un estudiante que lo tiene que implementar o que lo quiere implementar. A ver en qué sentido, si reconoce como...
Me refiero a si lo queremos usar como tutor, si da buenas explicaciones o buenos consejos, buenas instrucciones para el uso de GeoGebra. Bien, a ver, espera. Pégame si te interpreto mal después. Nosotros no nos gusta, digo nosotros, no es mi otro yo y super ellos, entonces, con mi equipo de investigación, Mabel Rodríguez, también de la Universidad Nacional General Sarmiento, no somos partidarios de que un problema se vuelva el alumno mega especialista en el uso de GeoGebra, que aprende a usar deslizadores, que tu clase de matemática, que el alumno salió y diga, ¿qué vimos hoy? Vimos GeoGebra, le erraste. Para nosotros es, le erraste en tu clase si los alumnos dijeron, vimos GeoGebra. Tendrían que haber dicho, vimos proporcionalidad, vimos ajuste de funciones. Si no, quiere decir que el profe se puso algo, pongan acá el botón derecho, no, cambiar acá, mirar acá, con el deslizador. Fíjate, con esto se te convirtió casi en un curso de GeoGebra y uno dice, ese para la firma comercial está bárbaro porque sería para vender algo, pero no para nosotros. Entonces, eso sí, hacemos el cuidado que en la clase no se te convierta en el uso de GeoGebra. Entonces, en los pronos le pedimos que le enseñe cómo usar GeoGebra. En última instancia le decimos, ¿no sabes hacer algo? Hijito, hay miles de videos que vos colocás y es cuestión de decir, ¿cómo grafico la parábola? Y buscate, mira un video, aprende a ser autosuficiente y no se lo pidas a ChatGPT que te diga cómo hacerlo porque es mucho más fácil, visual, videos hasta aparece, hay veces en los mismos TikTok, muy cortito, cómo cargar una función o si querés usar un deslizador, que no lo enseñamos casualmente en la clase para que no se convierta tu clase en el uso del software en particular, sino que querés resolver el problema. Bueno, lamentablemente esto ha llegado a su fin. Pato va a dar las palabras finales y después supongo que habrá sorpresa. Habrá sorpresa. Bueno, muchísimas gracias, Marcel. Un aplauso, por favor, para él.